que tenemos un especial sobre Colombia y Venezuela. Bienvenido, profesor Vargas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estimada Maybor, muchas gracias por esta nueva invitación y para mí es un gusto y un honor estarte acompañando a ver cómo desarrollamos este tema esta tarde. Pues fíjate que el tema es muy interesante. Estuvimos metidos en las bibliotecas revisando y poniéndonos al tanto porque hay tanta cosa de la que hablar, pero particularmente quisiera que empezáramos nuestra conversación del día de hoy porque hay un plan y es un plan que tiene mucho tiempo. Un plan que se está ejecutando casi a la perfección y que involucra actores que estuvieron presentes en aquel año 1999 cuando se produjeron esos acuerdos tan importantes con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, el régimen de Hugo Chávez que estaba entrando y que estaba justamente entregando el Estado, las instituciones, las Fuerzas Armadas al negocio del narcotráfico. Y adicionalmente a ello estaban también estos grupos que han acompañado a la FARC, y unos están sentados en el Congreso, otros están en el exilio y otros están en Caracas. Muchos, por cierto, los vamos a saludar desde acá, que se encuentran en la finca La Palma, en el estado Zulia. Ahí están vigiladitos, así que quédense allí. Quisiera que empezáramos la conversación por este punto, don Fernando. Bueno, no, estamos en un proceso revolucionario en la zona, en Venezuela y Colombia. Venezuela nos lleva unos años adelantados en el proceso revolucionario, pero por supuesto el gran director de orquesta está en Cuba. El régimen cubano, la tiranía comunista cubana, es la que ha manejado los hilos del poder en Venezuela desde Hugo Chávez, y en Colombia también ahora con el presidente del M-19, que es muy cercano al chavismo, que es Gustavo Petro. Pero como bien anotabas, Maybor, años atrás, desde la zona de distensión, desde los primeros diálogos que hubo con Andrés Pastrana en el 99, con las FARC en el Caguán, por supuesto que ya habían fuertes acercamientos de las FARC con varios gobiernos de diferentes países, entre esos Venezuela, Ecuador, México, por supuesto, siempre ha estado, España siempre ha estado pendiente, y por supuesto gobiernos de tiranías yihadistas, o sea, gobiernos muy pegados, perdón, no muy pegados, gobiernos de los regímenes monárquicos yihadistas en el Oriente Medio. Pues esto ha sido una alianza terrorista internacional, es lo que está pasando, y en donde pues vemos que han aprendido a poner en práctica la teoría comunista del sometimiento de los pueblos o por el terror o por la violencia, de manera que eso es lo que está pasando aquí. En este momento se están cocinando cosas terribles entre Colombia y Venezuela, entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, y no nos han dicho la verdad, porque en realidad no sabemos a ciencia cierta, estamos especulando cuál es el objetivo de crear una zona común entre Venezuela y Colombia en la mayor parte de la frontera colombo-venezolana, que aglutina extensiones enormes de coca sembradas, tráfico de cocaína, tráfico de armas, tráfico de personas, de manera que no sabemos en sí qué va a pasar con ese tráfico militar del ejército venezolano chavista a Colombia, y qué va a pasar con el ejército colombiano, que seguramente lo pondrán a obedecer órdenes al ejército chavista, que es lo que pensamos. Así está la cosa ahora, Maybor, y todo en medio de una campaña política que tiene muchos personajes del centro derecha y que se va aglutinando más la fuerza en un solo sector, un solo personaje de la izquierda colombiana, que ya hablaremos de eso. Sí, fíjate que estaba revisando dentro de la documentación que hemos logrado, aparece el llamado plan de contingencia del ELN. Ese plan que desarrolló esta organización terrorista, en el que se compromete a defender la revolución bolivariana en caso de una agresión armada contra Venezuela o que exista una amenaza real a la continuidad del modelo del socialismo del siglo XXI, y una declaración bien interesante que se dio a conocer en el 5º Congreso del ELN, en el que dice: nuestra solidaridad internacionalista con la revolución bolivariana en cuanto a la disposición de nuestra organización para defender la revolución en caso de que haya una agresión imperialista. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?, decían en ese momento. Primero vamos a activar 3 batallones de frontera. Vamos a establecer alianzas con el EPL. Igualmente, vamos a hacer una fuerza permanente en el territorio, en el marco del desarrollo de un plan de inteligencia, vigilancia y exploración.
También una convergencia y vamos a tratarnos con los movimientos comunales del Catatumbo, al igual que la movilización social rechazando una intervención militar contra Venezuela. También tenemos que integrarnos a la Milicia Nacional Bolivariana, minar trochas, colapsar avenidas de aproximación desde Colombia hacia el territorio venezolano y aplicar entrenamientos recibidos por los aliados estratégicos en armas y defensas antiaéreas, particularmente pues hacen referencia a una serie de pertrechos y de equipos militares como los IGLAS. Esto está planteado de manera directa por ellos en ese quinto congreso. Y también plantean un modelo que nos llama mucho la atención porque lo estamos viviendo ahora. Dicho sea de paso, esto ocurrió hace ya 7, 8 años, pues esto fue en el 2017. Entre el 2017 y el 2019 hicieron este planteamiento. Pero dice, comunicaciones y propaganda a lo máximo. Hay que desarrollar el sistema de propaganda y comunicación, el desarrollo de las escuelas para poder enfrentar. Recursos económicos nos sobran y también las acciones que hay sobre esto, incluyendo algunas acciones terroristas de movimiento, de generación de caos, voladura de oleoductos, sobre vías, puentes, etcétera, y un mecanismo también que nos sirve para deslegitimar al Estado, las instituciones y cualquier acción que venga de otro lado. Es muy fuerte porque esto no ocurrió ayer, esto se está ejecutando y ese documento hoy en día tiene muchísima más validez que tal vez en el 2019, que era cuando estaban esperando que se hiciera esto. Así que quiero escuchar tu opinión y luego vamos a escuchar las declaraciones del ministro de la Defensa de Venezuela, del régimen, que es quien está activado haciendo este desarrollo tan fuera de foco para muchos, pero que viene de años adelante. Pero lo que dice el documento es, palabras más, palabras menos, es que el ELN es un grupo paramilitar del régimen venezolano y del gobierno colombiano. O sea, ya no es un grupo subversivo, ya no tiene, porque es que él no está peleando contra los dos gobiernos. Está trabajando en asocio con los dos gobiernos, está haciendo la guerra sucia de los dos gobiernos, seguramente pues los actos de terror. Lo que no puede hacer los ejércitos oficiales de los dos gobiernos los hace el ELN. De manera que el gobierno venezolano cuenta con un excelente aliado en el ámbito terrorista aquí en la zona, en la región, que es el ELN. Pero quiero llamar tu atención, Mabel, en algo. Desde antes de Chávez, quiero que tengamos esto en cuenta, porque es que hoy son las consecuencias. Esto no nació hoy, como tú muy bien lo has dicho varias veces. Antes de Chávez, antes de que Chávez, en la década del 80, hay un excelente trabajo hecho por un periodista colombiano que se llamó Manuel Vicente Peña, en un libro que fue muy, muy importante aquí en Colombia, que se llama La Guerra Fría de Venezuela. Mira el título de esto y mira desde cuándo. Manuel Vicente Peña narra en este libro su investigación en frontera, que se fue para allá varios meses, narra y descubre y publica todos los nexos del ELN ya en Arauca, en la frontera araucana con Venezuela, con los estados fronterizos venezolanos, toda la relación de privilegios con los alcaldes de la zona venezolana, toda la relación, oígase bien, de armamento que recibía las fuerzas venezolanas en ese momento, en el ejército venezolano. En ese momento también trabajaba con lo que se llamaba la PTJ. Te estoy hablando de la década del 80, donde ya había unos pactos hechos entre el ELN y sectores políticos de Venezuela que le representaban apoyo económico, apoyo militar, apoyo tras fronteras, porque ante las operaciones militares colombianas pues pasaban la frontera y no pasaba, como está pasando, como ha pasado en los últimos años también. De manera que lo que hay hoy es entonces el desarrollo de esa vieja alianza que se ha mantenido porque esos sector político que trabajaba con el ELN hace 50 años atrás, hoy tiene gobierno propio en Venezuela. De manera que ahora sí están más descarados actuando de frente con el ELN como aparato paramilitar. Es que eso es lo que hay que denunciarle al mundo, que el terrorismo es paramilitar en el gobierno venezolano, que el terrorismo es paramilitar también en el gobierno colombiano, que no se ha apartado de esas prácticas, que les mantiene mesas abiertas de negociación y que les mantiene ofrecimientos desde su campaña de rebajas de penas, de amnistías de dineros mal habidos
de enriquecimientos ilícitos en porcentajes altos para que lo sigan conservando, y que ahora Petro se ha propuesto unirse al plan de Maduro, que eso es un plan cubano indudablemente, en la medida en que van a generar un problema terrible en esta zona, porque van a generar un espacio ingobernable, digámoslo así, para la democracia, que son estos 5 departamentos colombo-venezolanos en donde van a operar, mire qué paradoja, 2 ejércitos, que serían como 4 o 5, porque si sumamos al ELN, a las FARC, a las disidencias, o sea, hay varios ejércitos de paramilitares en la zona que son aliados del ejército venezolano madurista, del cartel de los soles. Es que no hay que perder de idea que detrás de todo hay una ansia de enriquecimiento ilícito. Últimamente parece que ha habido un flujo de oro, de kilos de oro, de mucho cargamento de oro que ha salido de Venezuela y que ha llegado a diferentes países. Supongo yo que ya varios personajes de estos del cartel de los soles está tratando de salvar su capital mal habido durante estos años de tiranía en Venezuela. De manera que lo que estamos viendo es que el régimen venezolano está dando coletazos para sobrevivir. Tiene sus días contados en la justicia norteamericana. Tiene sus días contados con el gobierno norteamericano. No tiene estabilidad ni tranquilidad. Yo pienso que no duerme tranquilo Maduro, pero no quiere dejar dormir tranquilo tampoco a los colombianos. Petro es su gran aliado, pero eso no involucra al gobierno, a todo el pueblo colombiano, ni a las fuerzas militares. Yo estoy seguro que las fuerzas militares colombianas tampoco comulgan en ese abrazo solidario con el cartel de los soles en Venezuela, porque pues aquí en Colombia hemos mantenido históricamente una muy buena relación diplomática y de ayuda militar con Estados Unidos, de manera que a última hora darle la espalda a Estados Unidos y querer pasarse a alianzas tenebrosas con narcotraficantes empoderados en Venezuela me parece una gran equivocación. No creo que vaya a pasar en Colombia, pero lo van a intentar. Lo van a intentar operando con estos grupos paramilitares, Maybor, que sí son muy fuertes, que tienen mucho capital y mucho armamento ahora y que pueden desestabilizar esa parte de esos departamentos en que supuestamente va a operar también el gobierno madurista, el ejército, ¿no? Esa es la situación actual como la veo. Y fíjate que cuando uno observa lo que está diciendo el ministro de la Defensa del régimen venezolano, uno recuerda todos los planteamientos que se hicieron y que, repito, no son nuevos, porque allí en la documentación que se ha analizado aparecen en esa zona binacional que se plantea como por etapas. La primera etapa comprende el estado Zulia y Táchira. En Venezuela y en Colombia limita con el departamento de La Guajira, Cesar y norte de Santander. La segunda etapa de la zona por Venezuela se plantea ejecutar el mismo esquema en el estado Apure y por Colombia en el departamento de Arauca. La tercera etapa por Venezuela, el estado Amazonas y por Colombia el departamento de Vichada y de Guainía. Estos son las zonas enmarcadas dentro del territorio que han sido planteadas por el régimen venezolano, pero que en la Constitución de Venezuela se establece que ese era el territorio de la llamada Capitanía General de Venezuela en el año 1810. Vamos a escuchar lo que dice Padrino. Adelante con el video. Estratégico operacional con su comandante, general en jefe Domingo Hernández Lares, revisando todo el despliegue ordenado por nuestro comandante en jefe. Es un despliegue que está destinado a reforzar una gran operación que ya se desplegó a inicios de año en la región del sur del lago, los municipios Catatumbo, Semprún, que llamamos Operación Relámpago del Catatumbo. Hoy lo vamos a reforzar con 15.000 efectivos. Con 15.000 efectivos en un frente desde allá arriba Castillete hasta el Táchira, que comprenden 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros que tenemos de línea fronteriza con Colombia. Y para ello, bueno, me explica el comandante estratégico que va a haber un despliegue importante de corredor aéreo, de medios aéreos, de helicópteros, de medios de escucha, vigilancia, inteligencia, de exploración. Y cada una de esas urras, 60 urras, 30 en el Zulia, 30 en el Táchira, están compuestas por 250 hombres,
que completan los 15.000 efectivos que ha ordenado nuestro comandante en jefe. Los comandantes de unidades involucradas, que van a estar involucradas, van a recibir pronto la orden de operación. Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera y que pretenden pasarse a territorio venezolano. Además de combatir, por supuesto, todas las mafias del narcotráfico. Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la infantería de marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, que desembocan en el Golfo de Venezuela, patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales. Así que, bueno, tenemos todo un despliegue, además del despliegue que ya existe, porque ya hay presencia militar en la zona, presencia para la protección de las instalaciones petroleras y además toda la presencia que tenemos actualmente allí. Así que vamos a hacer un refuerzo, estamos seguros que vamos a dar muchos resultados. Claro que va a dar muchos resultados porque lo han hecho desde hace muchísimo tiempo. Quisiera escuchar tu opinión sobre este tema en particular para seguir analizando toda esa data que hemos logrado en investigaciones. Adelante, Fernando. Mira, yo pienso que esto tiene mucho de fantasía y de montaje también del gobierno venezolano. O sea, la tiranía venezolana quiere dar un imaginario de potencia militar, quiere dar un imaginario de que ha movilizado sus fuerzas hacia la frontera con Colombia, como en una especie, como pretendiendo decirnos que quiere hacer una invasión militar sobre la frontera colombiana, lo que sería una declaratoria de guerra. Pero Petro le ha hecho el juego cuando ha negado que él haya firmado algún acuerdo con el gobierno venezolano para compartir líneas fronterizas. Mira cómo son de astutos. Entre otras cosas, para que haya presencia venezolana en territorio colombiano, llámese tránsito, que en este caso sería permanencia, se necesita permiso del Congreso de la República y debate en el Congreso de la República de Colombia. Eso aquí no ha pasado, Petro no ha pasado un proyecto de debate para eso, de manera que cualquier tránsito de un soldado de la tiranía venezolana, del Cartel de los Soles, en territorio colombiano, es un acto de hostilidad abierta, un acto abiertamente hostil que las fuerzas militares tendrán que responder, las fuerzas militares colombianas tendrán que pararse en ese momento y no aceptar el tránsito ilegal, inconstitucional, de otra fuerza armada regular en Colombia. De manera que no es tan fácil, Maywood, no es tan fácil. Yo trato de analizar, pero en eso sí me tienes que ayudar mucho. Yo no logro entender, ese video lo he visto como 3 veces, y yo te juro que a mí me causa risa a veces. O sea, yo digo, mire, están montando una película de fortalecimiento, se creen Rambos, pero ellos son conscientes que no pueden pasar una bota del Cartel de los Soles a territorio colombiano. Y las fuerzas militares colombianas lo saben. Y las gobernaciones y las alcaldías de frontera saben muy bien que no puede haber ningún tipo de patrullaje de fuerzas extrañas a las fuerzas nacionales colombianas. No puede haber presencia de ejércitos extraños, foráneos, vecinos en territorio colombiano. Como no puede haber presencia de fuerzas militares colombianas patrullando en territorio venezolano. De manera que, no sé, Maywood, no sé, y si llegan a hacerlo, el caso sería denunciable internacionalmente como una agresión contra Colombia, lo que indudablemente empeoraría la posición del Cartel de los Soles frente a los Estados Unidos y frente a ciertos países de Europa también. Del hemisferio también, por supuesto. Aquí no creo que muchos países vayan a aprobarle una entrada militar de Maduro a Colombia. No creo que le vayan a aprobar eso. Salvo Nicaragua, por supuesto. Que yo lo que creo es que esto es más una pantomima de querer desviar la atención sobre la operación militar del Caribe que está haciendo Estados Unidos. Yo creo que ellos quieren desviar la atención de su gente, de su población, en ese sentido, Maywood, porque esto no tiene otra explicación. O sea, esto es para descrestar tontos, como decimos aquí en Colombia. Fíjate que estuve conversando con un militar bien informado y me estaba comentando que Maduro ordena
la presencia y el traslado a la frontera de 15.000 efectivos, esa es la palabra, 15.000 efectivos. Pero 15.000 efectivos no hay en Venezuela para moverlos a la frontera. Me estaba comentando también los incentivos que ofrecen para movilizarlos, para sacarlos de donde están y llevarlos eventualmente a la frontera. Supongo que van a hacer una película, videos ahí en la frontera, etcétera, en zonas específicas. Me decía que le están ofreciendo un bono de movimiento, es decir, que los militares que están en Barquisimeto pueden irse a la frontera y les van a dar un bono de incentivo. Adicionalmente a ello les van a incrementar unos beneficios de las CLAP, etcétera, que dentro de la pobreza y del hambre que hay en la tropa, pues obviamente es atractivo. Y todo esto con el ánimo de hacer lo que tú bien has planteado, que es la fotografía, la escena. Esto forma parte del aparato de propaganda del régimen que lo utiliza y cree muchas veces que en Venezuela la gente es tonta o es retrasada mental. En el plan que ellos están desarrollando, también vamos a ver, porque la zona binacional está creando condiciones para que gente que está en esa zona, y que ustedes lo han trabajado muy bien, Fernando, que son campesinos, que son gente que muchos no tienen trabajo y son reclutados o por los grupos criminales de narcotráfico o para trabajar también en los laboratorios, etcétera. Pero ponen una parte de esa población que está allí y que en el fondo se siente indefensa a producir en base a la coacción, porque eso es lo que ocurre, o la manipulación o el convencimiento de aceptar la presencia de la fuerza militar venezolana y en todo caso la otra presencia que está allí, y todo enmarcado en el acuerdo de paz, etcétera. Esto está pensado, esto está claramente establecido y cada palabra que se usa pareciera hecha por un guionista. No tenemos los suficientes miembros de tropa para hacer el movimiento hacia la frontera de 15.000 efectivos. Eso me lo dijo un militar que conoce la estructura y que dice no hay forma ni manera de ponerlo. Ahora, pero si se ponen, es que van a tener otro problema, que van a dejar huecos en otros lugares. Y eso es interesante saber. ¿Con qué objetivo plantea? Y ya Gustavo Petro lo validó. Uno, el cartel de los soles no existe, de acuerdo a Gustavo Petro y a muchos otros. Es una invención de Estados Unidos para atacar a Venezuela, porque Venezuela tiene un gobierno que no se arrodilla. Esa es la versión histórica de la izquierda, solo que Petro la vuelve a montar. Y en el caso de muchos otros en Colombia han repetido esa narrativa, pero el resto, los inteligentes, obviamente no. Escuchamos al ministro de la Defensa de Colombia también hablar sobre este aspecto en particular, y solo para que quede claro tu posición y para que la gente que nos está viendo que no conoce Colombia o que conoce pero no está al tanto de la situación, cómo está en estos momentos la percepción o no sobre la negativa de Petro de decir que el cartel de los soles no existe. Incluso vimos por ahí que había un movimiento para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que bueno, que lo metan en el cartel, ¿no? Sí. Mabel, mira, recordemos que hace, caramba, tal vez 15 años, Chávez ordenó una movilización militar sobre la frontera colombiana cuando hubo una diferencia entre los gobiernos. Esa movilización militar, pues, puso en alerta a las fuerzas militares colombianas y al pueblo colombiano. Chávez era muy bravo en los medios de comunicación y botaba muchos dólares por todo lado y tenía mucho apoyo internacional y nacional, porque de todas maneras hay que ver, Mabel, que ustedes tienen un problema al interior de Venezuela o aún con los inmigrantes venezolanos, y es que son chavistas. Ellos, en mis entrevistas que he hecho con muchos aquí en Colombia, ellos recuerdan con cariño a Chávez, que estaban muy bien con Chávez, pero que con Maduro llegó la hambre, la cosa, claro, cayó la producción petrolera, se vino abajo, Chávez se gastó todos los recursos de PDVSA, en fin, financió todo lo que quiso y se murió. Y financió a Cuba y se murió. De manera que ese es un punto que siempre hay que tener pendiente, Mabel. De manera que Chávez ordena la movilización de tropas y aquí nos pusieron en alerta a todos y apareció el tal plan Guaycaipuro, que tú te acuerdas de eso,
y aquí se estudió en las escuelas militares y se estudió en la Escuela Superior de Guerra y se analizaron todos los... Bueno, en ese tiempo tenían Ecuador, tenían Nicaragua, tenían El Salvador, tenían una serie de apoyos para complementar este glorioso plan con ataques bajo varias frentes, ¿correcto? Contra Colombia, lo que podía ser posible en ese momento. Pero eso no funcionó por alguna razón. La movilización que ordenó Chávez nunca se logró mover, el bloque que él ordenó de militares nunca se lograron mover 5 kilómetros porque parece que los tanques y el armamento que tenían era muy obsoleto. Eso no dejaba mover, se dañaban en 4 metros de caminos, mientras que el ejército colombiano, desde entonces y hasta ahora, te digo, Mabel, es un ejército muy altamente capacitado en combate de tierra. O sea, que vengan ahora Maduro a decir que ordenó mover 15.000 hombres sobre la frontera colombiana, eso produce risa, porque es que 15.000 hombres frente a las brigadas y las divisiones militares que tiene las fuerzas militares colombianas sobre Arauca, Santander, Norte de Santander y Guajira, es muy alta, o sea, tiene varias brigadas y varias divisiones, o sea, allí el combate en tierra es duro. ¿Dónde está la ventaja venezolana del ejército de Maduro? En los Sukhoi que todavía tienen de Chávez, que tienen una superioridad en ese tipo de aviación de combate, perfecto. Pero el Sukhoi no creo que dé muchas ventajas en la guerra de tierra irregular. O sea, aquí cuando se metan en la zona boscosa de Santander, ahí no tienen nada que hacer con los Sukhois. De manera que eso y la fuerza de mar, que sí la tiene Venezuela más desarrollada que Colombia, eso hay que reconocerlo, pero estos combates no se darán en el Golfo de Maracaibo ni nada de estas cosas, de manera que eso por tierra el ejército venezolano sabe que no tiene cómo entrarle un combate al ejército colombiano, lo que no quiere decir que no jueguen a esas suposiciones, pero yo lo que creo que detrás de todo esto está llamar la atención, desviar la atención, como decíamos, Mabel, y sobre todo, mira, hay un artículo que dejó Chávez en su cartillita de bolsillo constitucional que permite la adhesión de territorios fronterizos de países vecinos con tal de hacerles que hagan un plebiscito rápido, una consulta rápida y que pidan ser anexados a Venezuela. Eso sí es grave. Y yo digo que la presencia venezolana en estos territorios de frontera con Colombia, lo que busca es hacer un ingente esfuerzo económico, que no hace con su pueblo, Maduro, pero que sí viene a hacerlo aquí con el pueblo colombiano que habita en esto, que es un pueblo, como tú lo dijiste, en su mayor parte flotante y de raspachines y pegados a alguna ilegalidad, que con unas ventajas económicas al cabo de unos 4 o 5 años seguramente en una encuesta popular pedirán que sean anexados a Venezuela. Yo pienso que esa es una estrategia que Maduro se puede estar jugando, amigo. Fíjate que diste en el clavo, eso también está pasando por el área de Guyana, de la Guyana Esequiba. Hay mucha gente que se ha dado cuenta y otros que todavía no se han dado cuenta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú estás planteando queda claro en la Constitución de Venezuela, y por eso hicimos un recalque en relación a lo que las zonas demarcadas de ese plan que se está ejecutando y están en el mapa que estaba mostrando Padrino y que ha mostrado Maduro con anterioridad, que corresponde al territorio de la Capitanía General de Venezuela en 1810 y que luego de la división territorial quedó una parte en Colombia. Y lo que tú has planteado también dice, bueno, en la Constitución, nos preguntan, en la Constitución, ¿qué dice? Dice, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que corresponden a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, y cuando dice no viciados de nulidad, obviamente se refiere al caso de la Guyana Esequiba. Ahora bien, en el artículo 14 dice, la ley establecerá un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional se incorporen a la República. La zona binacional, en este caso entonces, estaría planteado mediante una propuesta para que la población ubicada en esos territorios sea objeto
de consulta luego de habérsele ofrecido beneficios económicos. Estamos frente a un proyecto y como bien lo dices, Fernando, es un proyecto que tiene mucho tiempo, pero que se está ejecutando. Y se está ejecutando no solamente del lado de Colombia, sino del lado de Guyana y también en Brasil, donde, por cierto, Maduro le entregó unos territorios a unos grupos de campesinos, porque por ahí es donde viene, por el área de la organización campesina. Adelante, Fernando. Mira, es que quería complementar algo muy importante lo que estás diciendo, y es en relación a lo mismo, es que no va a ser solo una conquista a punta de dólares y inversión en esa región y de beneficiar a estos sectores poblacionales, sino que también van a tener la presión del ELN, el paramilitarismo venezolano-colombiano, que todos sus 5 grupos terroristas ilegales que operan en Arauca, en Santander, en Guajira, en el Cesar, en todas estas regiones, que van a sembrar el terror dentro de la población, y cuando venga la consulta de adhesión, seguramente la ganarán sobradamente. Sí, fíjate que en el caso de la organización comunal, organización campesina, nosotros hemos recalcado en los últimos días, porque mientras está el lío de que si llegaron los buques o no llegaron los buques al Caribe, etcétera, etcétera, y Maduro sale con cara de conejo llorón diciendo esto y aquello, en esa misma medida han venido apareciendo una serie de proclamaciones de bueno, han hecho comunicados públicos, incluso campesinos de la zona y de la zona de Colombia, apoyando y rechazando una invasión por parte de los Estados Unidos. Nosotros los campesinos, y lo peor del caso es que la próxima semana empieza el Congreso de Campesinos, que es van a construir una confederación de campesinos que en su grueso están en esa zona del Catatumbo, en la zona fronteriza, también obviamente en la zona de Brasil y en la zona de Guyana, que es menor, pero igual la van a proponer. Es decir, hay un levantamiento de cuerpos, de organizaciones campesinas, entre otras, para empujar esto. Y número 2, Fernando, que es muy importante este asunto, hemos escuchado, como andamos pendientes de todos estos detalles para meterlos en un solo paquete y darle los puntos, hay que hilar los puntos, hemos escuchado a unos jóvenes venezolanos de las comunas, de los barrios, que recibieron dinero proveniente del Estado venezolano para impulsar una serie de proyectos, y eso se hizo a través de una consulta popular de proyectos de las comunas. Y los chicos estaban hablando de cómo utilizar eso y justamente enmarca en este discurso y en esta misma narrativa. Organizarnos en los pueblos e incluso apoyando a que se produjera la instalación, y ellos mismos dicen, bueno, este proyecto es nuestro. ¿Y cuál es el proyecto nuestro? En la zona, instalar cámaras de vigilancia para ver si alguien viene a atacar, a invadir a Venezuela. Pero en el fondo están utilizando a las comunas, a los jóvenes y a todos los grupos sociales que están ligados al régimen para impulsar la supervigilancia en las zonas pobres y en las zonas no tan pobres, porque lo están haciendo ellos. 2, están utilizando la tecnología que llega de los aliados estratégicos del régimen, como China o Rusia, y también Irán, y por supuesto están recibiendo lo que es el entrenamiento para que se produzca esto. Vaya qué ganancia. Adelante. Sí, lo que dices es muy importante, muy importante que llame la atención sobre eso. Mira, quiero acotarte algo sobre las organizaciones campesinas. Estas organizaciones campesinas se potencializaron en los pactos que firmó Santos con las FARC en el 16. Esos, y que ahora se han venido implementando, como llaman el desarrollo de esos acuerdos, que son unos acuerdos traidores y leoninos para Colombia. Mira, esas organizaciones campesinas están altamente financiadas y protegidas por el gobierno colombiano por orden de las normas colombianas, de las leyes colombianas, al punto tal que si tú ves los departamentos fronterizos, hay una cantidad también de organizaciones indígenas que están en la zona
que por constitución son autónomas en esa zona. Esto es absurdo lo que pasa en Colombia, amigo. Estamos en una guerra con varios actores armados terroristas ilegales y la Corte Constitucional impulsa y promueve en Colombia, o sea, 9 personas, 5 de 9 mandan, qué democracia, y hacen que las fuerzas militares no puedan entrar a hacer seguridad, control en las zonas, en los territorios indígenas y hasta ahora tampoco campesinos. Vea que hoy están secuestrados 40 militares en el sur del país en una operación militar contra una estructura ilegal de las FARC, a la que le propinan unas bajas, entre esas su jefe de cuadrilla, pero le mueven 500 raspachines de la zona, lleno de coca la zona, y entonces esa población flotante que vive de eso, son movidos, cercan la tropa, los 40 militares, y son secuestrados. Y ahora están en la negociación de qué van a pedir para liberar a esos soldados. De manera que esto ya está siendo activado hace rato, como tú bien lo señalabas, Melbourne. Y si pones esto que está pasando en el sur del país, si lo pones en la frontera venezolana y con las comunidades indígenas de Guajira, que ya han tenido penetración chavista de años atrás, que ya han tenido las comunidades guayú penetración yihadista, porque ya muchas comunidades guayú ya estaban usando las vestimentas yihadistas hace unos años atrás, de manera que esto viene siendo trabajado tiempo atrás. Y la Corte Constitucional, o sea, la jurisprudencia colombiana, afirma y apoya ese tipo de autonomía de esas comunidades en las regiones, lo que por supuesto puede ser, como ocurre hoy en día, que dentro de los territorios indígenas, que son enormes en Colombia, puede haber presencia de las FARC, de grupos terroristas, pero no del ejército colombiano. Entonces, si eso es así, pues en la frontera puede ocurrir que en esos territorios haya presencia de fuerzas chavistas de Maduro y no pase nada. Es que eso es preocupante. Mira lo que tú nos has abierto los ojos, amigo. Por cierto que esto no se queda allí, Fernando, y la preocupación es más amplia, porque revisando los documentos del foro de Sao Paulo, que se realizó en Nicaragua, en Managua, entre el 15 y el 19 de julio del 2017, allí se planteó una ejecución de acuerdos estratégicos para no solamente mantener el poder en Venezuela por parte de la revolución bolivariana o del chavismo, sino también proteger a todos los grupos de izquierda en América Latina de los efectos que puedan ocurrir por la intención de poderlo sacar a Venezuela o a los chavistas del poder. Ellos hablaban de la batalla por Venezuela en esa época, estamos hablando del 2017, llega Trump a la presidencia y empieza a tomar acciones contra los chavistas. Estaban aspirando, no lo han logrado con el éxito que tal vez hubiesen querido, de crear un frente común continental anti-imperialista, anti-Trump o anti-Estados Unidos o anti-imperio, como ustedes lo quieran llamar. Y en ese proyecto, que coincide con el documento del plan de ejecución del ELN, dice que Colombia debe ser tomada y ponen entre los años 2015 y 2025. En estos momentos estamos en el 2025 y pareciera que por lo menos lograron algunos objetivos, Fernando. Está la disposición del ELN de defender a los chavistas y en caso de una agresión violenta, que no está planteada, repito, porque los Estados Unidos no tienen planteado hacer una incursión en territorio venezolano, eso lo han dicho todos los altos jerarcas del gobierno estadounidense, y dice también que además de defender a Maduro, dentro de la posible estrategia está justamente generar lo que podría ser la contrarrevolución. Es decir, generar espacios internos para eso, y si se produjera un golpe de Estado en Venezuela o invasión, pues ellos estarían trabajando eso desde Colombia, porque aquí el tema es no dejarse quitar el poder y tendrían toda la intención, de acuerdo a la documentación, que repito está en línea, ustedes la pueden buscar, de generar una crisis de gobernabilidad en Colombia a través de mecanismos de insurgencia y así
acabar, darle golpes o romper con la intención de los Estados Unidos y con ello abrir los espacios para lo que ya muchos de ustedes han planteado. Y Fernando, tú lo planteaste, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, que sería terrible, un acuerdo nacional o un acuerdo nacional no sería mal, pero en los términos que se está planteando, obviamente sí. El pacto de paz y el mantenimiento en las manos de la izquierda del poder en Colombia. Esto es grave, pero está escrito y uno lo tiene que revisar porque si bien los chavistas no han sido todo lo exitoso que hubiesen querido, o el ELN no son todo lo exitoso, pues podemos decir que han logrado sus objetivos, que son perversos para los países, pero lo han logrado en un 80-90%. Adelante, Fernando. Claro, mira, tienes toda la razón, Melbourne. Mira, ellos han venido trabajando hace años atrás. Esto de la guerra prolongada, eso es una realidad. Eso es un principio chino maoísta que viene, la guerra popular prolongada, es la guerra de ellos, ¿correcto? Porque guerra prolongada es un concepto de militar muchos años atrás. España hizo una guerra prolongada contra la invasión árabe, pero esto es una guerra popular prolongada, de manera que en Colombia, ¿qué hicieron? En Colombia hicieron, el M-19 hizo la constituyente del 91, que mató un candidato presidencial, mataron un candidato presidencial que les facilitó la Asamblea Constituyente, que fue el asesinato de Luis Carlos Galán, con Pablo Escobar, aliado del M-19. O sea, el narcotráfico, mira desde cuándo está aliado con los grupos guerrilleros en Colombia, y los grupos guerrilleros de Colombia ahora son los grupos paramilitares de Venezuela que están aliados con el cartel de los soles del narcotráfico. Mira cómo es el engranaje del narcotráfico y de la delincuencia transnacional. Es total en este caso colombo-venezolano. Pero era para decirte que también el Grupo de Puebla ha sentado instrucciones muy importantes para la revolución hemisférica a partir del Foro de Sao Paulo, claro, por supuesto. Pero fíjate que desde el plan indigenista para América Latina, que se plasma en el Foro de Sao Paulo y todas estas cosas y en las constituciones nuestras, ya están trabajando en esa seccionalización de los territorios en comunidades independientes, llámese indígenas o campesinas. Aquí también tenemos unas comunidades de negritudes que también son independientes gracias a la Corte Constitucional y a la Constitución Nacional, que es que la Corte la desarrolla como se le da la gana. O sea, 5 de 9, hágame el favor. De manera que, pues si a esto le sumas tú toda la actividad terrorista de estos grupos que están favoreciendo este proyecto madurista, chavista, cubano y petrista, ¿no? Y si a eso le sumas, Melbourne, el flujo de aún la capacidad económica, están dispuestos a dejar en el hambre absoluta a la población venezolana para invertir en estos proyectos. ¿Ah? Pero es que ya vienen invirtiendo hace rato, no en la población colombiana directamente, sino en la clase política colombiana, Melbourne. O sea, de esto no podemos apartarnos. Aquí hay sectores de la clase política que están untados de los dólares del narcotráfico venezolano. De manera que, pues eso lo veíamos desde gente del Partido Liberal aquí en Colombia, con nexos directos con el camarada Hugo Chávez y las fotografías y el abrazo y las lágrimas el día del entierro y la cosa esta. Ahí están untados, ellos siguieron untados allí. De manera que la clase política colombiana es un peligro para la propia Colombia. Y de ellos no se puede esperar gestos patrióticos muy claros, Melbourne, perdóname. Pero sí quiero, para terminar esta intervención, es recordarte que cuando se hizo la operación contra Raúl Reyes en el Ecuador, en el año que fue esto, 2005, tal vez no recuerdo bien, se le decomisaron los computadores con una información muy rica a Raúl Reyes, donde estaban todos sus contactos internacionales, todas sus relaciones. Él era el canciller de las FARC y todas sus relaciones nacionales, venezolanas, ecuatorianas, salvadoreñas, nicaragüenses, peruanas, chilenas, todo lo hemisférico en las relaciones políticas y relaciones económicas, porque estaban financiando la campaña electoral en Ecuador también. De manera que eso no se quiso destapar plenamente en Colombia. La Corte se opuso a que lo destaparan y el presidente en su momento, Uribe, no fue capaz de destaparlo. Uno se pregunta por qué no destaparon eso, y porque eso sí que nos hubiera ayudado a destapar todos los dolores de cabeza en Venezuela, en todos los países nuestros.
pero debe ser que es que hay mucha gente untada de ambos lados y eso sí es complicado, Mary. Así es. Yo te propongo que sigamos analizando este caso porque está en pleno desarrollo y en plena efervescencia, Fernando. Así que quiero agradecerte por haber estado una vez más con nosotros e invitarte, porque esto es un asunto que no podemos dejar fuera de foco, porque hay mucha gente trabajando para acabar con la legitimidad de la institucionalidad colombiana y de América Latina. Mil gracias. Gracias a ti, Mabel, y gracias por este programa que tienes. Un abrazo. Y quiero darle las gracias a toda la gente que se ha unido a nuestra transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores. Los invito para que opinen, porque este es un programa interactivo, así que los invito para que nos dejen su opinión, para que nos dejen su saber, qué es lo que ustedes piensan. Revisen el Foro de Sao Paulo para que se den cuenta, porque ellos todo lo dejan escrito y todo lo dejan dicho, pero nosotros aquí estamos revisando y poniendo punto tras punto para poder entrar y entender qué es lo que está pasando. Estamos todavía muy optimistas y repito, esto se está moviendo de una dinámica muy interesante. Así que los invito para que sigan. Si ustedes no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Suscríbanse, formen parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros para que podamos seguir creando contenidos para ustedes. Y igualmente los invito para que nos sigan en las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión.